Como decía en la portada, este taller abierto de nuestro grupo de especialistas, podemos llamar así, del Foro de la Arquidiócesis de Atlanta para la iniciación cristiana de adultos, claro, también de niños y de jóvenes, todos los mayores de 8 años, de 7 a 8 años, es muy importante el que podamos ayudarnos de la principal herramienta de este proceso. Como ven en la imagen, es este manual, este libro. Tal vez algunos de ustedes lo tengan, otros no. Aún se pueden conseguir por medio de incluso de Amazon o directamente a través de la página de la Conferencia Nacional de Obispos de Estados Unidos. ¿Por qué digo que tal vez se pueden comprar incluso en Amazon? Hay también de seminuevos. Pero es importante, pues, que los que pertenecen al equipo de RICA, como le llamamos, puedan tener por lo menos conocimiento de que existe una referencia para poder llevar con bien los pasos del proceso y sobre todo el aspecto litúrgico de los rituales, de los ritos. Y aquí surge precisamente la primera pregunta, ¿pero qué es un rito? Y la respuesta inmediata que debemos estar conscientes los que estamos en este proceso es que es una acción simbólica realizada y observada de forma particular. ¿Cómo podemos entenderlo mejor? Bueno, los ritos son rituales o rutinas, prácticas sociales, acciones repetidas regularmente. Los seres humanos somos gente de rituales, de costumbres o de rutinas fijas. Los rituales humanos son muy importantes. Yo creo que todos tenemos algún tipo de ritual desde el momento de levantarnos. Ya sea que te levantes, bosteces, te estires, eh, te levantes por el lado izquierdo o derecho de la cama, no sé, tus costumbres o tus rituales, el que vayas a prepararte para el nuevo día a través de la limpieza, la ducha, la ropa, no sé. Casi siempre tenemos algunos movimientos o acciones que hacemos de una manera similar día a día. Estos son los que podemos considerar como eh, un ritual personalizado o personal. Los rituales, en general, para la vida humana, para el ser humano, como lo dice en la última frase, son muy importantes. De hecho, no viviríamos igual. Recordaremos un poco de cómo se afectaron nuestros rituales con la pandemia, ¿se acuerdan? De hecho, todavía tenemos algunos la costumbre o rito de llevar mascarilla en sitios públicos o si vamos a abordar un avión o vamos a algún evento, etcétera. Sobre todo los que somos ya de la tercera edad o que tenemos algún tipo de enfermedad, no necesariamente contagiosa, pero que se puede afectar por el contagio, necesitamos protegernos y proteger a los demás. Eso no lo teníamos consciente y se hizo una especie de ritual. Personas que vivieron su encierro durante casi 2 años y fracción, ¿verdad? Participando o compartiendo de lo que ellos tenían, incluso la gente se humanizó un poco. El aspecto tecnológico de hacer las comunicaciones a distancia por medio de esta tecnología maravillosa,
más que el hacer el aspecto presencial o de asistir a un evento, a una clase, a una formación, etcétera, ¿verdad? Eso fue cambio que vivimos precisamente durante estos últimos tiempos. Otro aspecto importante es tal vez la forma en cómo tu familia celebra los cumpleaños. No es lo mismo celebrar para los pequeños el cumpleaños que para una persona adulta o mayor. Incluso tal vez cuando celebramos el cumpleaños de papá, ¿verdad? Muchas veces o en años anteriores a la edad en que tenga ahora, tuvimos que cambiar incluso la dieta o la comida deliciosa que casi siempre en los cumpleaños mamá o la abuela preparaba. Y ahí entra el aspecto también, por ejemplo, las recetas de cocina o la forma de cocinar tiene su rito, el rito maravilloso de la cocina, ¿verdad? Desde el cómo se va calentando, cómo se preparan los ingredientes. Cada quien tiene su forma muy particular, pero que podemos adoptar y adaptar. Estas dos palabras son muy importantes, ¿verdad? Porque una cosa es cuando lo copiamos o adoptamos, y otra cosa es cuando saco lo mejor de las referencias, de la forma de hacerlo, para ponerlo en práctica, pero poniéndole yo de mis propios ingredientes, claro, sin salirme de lo que significa, de lo que será ese platillo, hablando de la cocina. Igual los aniversarios, por ejemplo, es muy diferente la forma en como tal vez celebremos un aniversario de boda de los 5, de los 10, de los 15, de los 25, de los 50 años, ¿verdad? Vamos cambiando nuestra forma de celebración. Algo muy importante que tenemos que ver en nuestra celebraciones y ritos y rituales de nuestra Iglesia Católica es esa adaptación a la participación plena de la comunidad de nuestro ritual, de nuestro rito litúrgico de la Eucaristía, de la misa. Esta fotografía es de antes de 1965, porque después de 1965 y gracias al Concilio Vaticano II, el rito no es que cambiara, simplemente se adaptó para que lo adoptáramos a lo que y participáramos más los laicos. Aquí se puede ver en esa fotografía que la liturgia, principalmente el ritual de la liturgia, se hacía de espaldas a la gente, al pueblo, a la iglesia. El altar estaba, como ven, pegado a la pared principal y solo el sacerdote, el obispo, el presbítero, volteaba en un momento para llamar nuestra atención al decir que Dios esté con ustedes, la paz esté con ustedes. Pero todo esto, además que era lo otro, era en latín, un idioma que era para la Iglesia Católica el idioma universal, el latín. Era como se hacía la liturgia. Los rituales todos litúrgicos eran en latín, ¿no? A partir de 1965, y gracias al Concilio Vaticano II, la, el rito se adapta a que todos los laicos podamos participar más. Se abren los ministerios de la proclamación de la palabra, del ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión, el aspecto importante de motivar más a las personas a ayudar con el ministerio de la bienvenida, de los sugieres,
el coro que antes estaba reservado solo para monjes o monjas o niños, se abre también. Todo esto es gracias a esa modificación para adaptar y que lo adoptáramos el rito litúrgico de una manera más participativa. Tenemos que estar claros cuando sigamos nuestra guía del rito en el manual del rito, las siguientes palabras que se repiten, como ya dije, adaptar, pastoral, que se refiere a la dirección, al pastoreo. Razones pastorales se refieren ya a la independencia que tiene cada padre, cada párroco y sobre todo cada obispo en su región sobre el por qué agrega un poco o adapta algunas otras cosas por razones pastorales. La otra frase que vamos a encontrar en este manual es en la medida de lo posible. O sea, lo que se está tratando de hacer es que este manual no es una constitución, no es una ley y que tiene que ser tajante. No, por eso esa frase la vamos a encontrar mucho. En la medida de lo posible, podrá hacerse hoy o no esto. También las interpretaciones que se hacen de los rituales, que puede ser que diga en estas palabras o similares cuando se va a decir una oración, cuando se va a hacer un interrogatorio, cuando se va a hacer, por ejemplo, los ritos que ya para irse preparando, sobre todo los que se van a bautizar, mayores de 8 años o adultos, ¿verdad? Pueda ser interrogados por el sacerdote durante los escrutinios, ¿verdad? Que hablaremos de eso un poquito. Entonces, por eso dice, en otras palabras o similares, o algo similar a, y dan ejemplos en el manual, se ponen ejemplos opcionales. Tenemos que estar claros, pues, que este manual, ¿verdad? Este manual es un manual litúrgico, no es un plan de catequesis, no es un catecismo. El catecismo ya sabemos cuál es, ¿verdad? ¿verdad? Pero tampoco es un programa para catequesis de iniciación, no. Esto es un manual para que podamos llevar a bien en el aspecto sobre todo del ritual, el proceso de iniciación cristiana de los que están participando, de los que llegaron como simpatizantes, de los que fueron bienvenidos, de los que de alguna manera aceptaron continuar en la formación catequética en cuanto a la celebración de nuestra fe, que es por medio de los sacramentos, etcétera. Por eso, este manual es tan importante que tenemos que leerlo y volverlo a leer. Muchos de nosotros, y yo me incluyo, cuando la primera vez tuve entre mis manos este manual, ya estábamos porque íbamos a estar a la parte del proceso en donde tenía que hacerse la preparación y empezar los ritos, los ritos de iniciación. Yo no me lo leí al principio y me salté y me fui al rito. Entendí, pues bueno, lo que dice ahí. Por eso es importante empezar, ahora sí que con valga la redundancia, por el principio, ¿no? Recordar que el aspecto principal el objeto principal de este manual no es de formar, sino de guiarnos por el proceso. ¿Por qué nos referimos a esto como algo que hay que leer y volver a leer? Ponemos esta fotografía de alguien que está en un museo
viendo una pintura, ¿verdad?, de algún personaje importante, algún artista importante. Muchas veces cuando los vemos solamente por sus colores, su luminosidad, lo atractivo de la imagen, etcétera, nos decimos, ¡ay, qué bonito está! Pero tal vez si alguna vez has vuelto a ver la misma imagen, el mismo cuadro, podrás verlo con mayor detenimiento y encontrar más detalles. Si las manos de veras están donde deben de estar, si los ojos de la persona que está ahí retratada o pintada son de un color determinado, el tipo de vestimenta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es la parte importante que debemos de considerar, porque los ritos, ¿verdad?, eh, eh, son la forma más enriquecedora de conocer a Dios. Es decir, es la forma de introducirnos en la teología, en el conocimiento de Dios. De igual manera, tal vez me podés entender mejor, sería una película que te gustó mucho y que luego la vuelves a ver y ves otros detalles diferentes y a lo mejor la vuelves a ver por tercera vez y ves otros detalles. ¿Te das cuenta? No sé si esté quedando claro de lo que quiero transmitirles, de la importancia de este manual, que aquí, haciendo un paréntesis, quiero decirte que se lleva ya más de 5 años revisando y que se ha enriquecido, se ha mejorado, ¿verdad? Y que va a haber una nueva publicación en inglés, todo para Estados Unidos. Saldrá ahora entre octubre y diciembre, todavía no sabemos el mes exacto, aunque ya hay muchas versiones que se han estado haciendo estudios en distintos grupos. Pero, y en español, tal vez sea para el primer semestre del 2024. Va a cambiar muy poco, precisamente lo que se está tratando de hacer en el manual en inglés es que sea más directo. Hay cosas que en inglés traducidas del italiano no las tradujeron exactamente, sobre todo el aspecto litúrgico de las oraciones, dentro de los ritos, etcétera. Como yo creo que ustedes deben saber que incluso en nuestro misal católico, nuestro misal romano, la versión en inglés se modificó ya hace casi 5 años también, ¿verdad? Se mejoró. Un simple ejemplo para que te acuerdes. Cuando el sacerdote decía, la paz o el Señor esté contigo, ya en español, que viene del italiano, nosotros contestábamos siempre, y con tu espíritu, ¿no es cierto? En inglés no era así. En inglés decían que el Señor, la paz esté contigo, y decían, y también contigo. ¿Te das cuenta? Poquito. Si es verdad, más o menos es lo mismo, pero no es así. Por eso, como decía, hay que leer todo desde el principio. En italiano, en latín propiamente, la introducción se conoce como prenotada, prenotanda. Consiste de observaciones generales que nos preparan para llevarnos por todo el manual. Tiene numerados 35 párrafos, nada que ver con la numeración que sigue cuando ya empieza, ¿verdad? Pero estos explican el significado teológico y pastoral de los ritos. Ahí están todas las dudas que puedas tener del por qué tal rito, del por qué se sugiere que pueda hacerse en la Cuaresma, en la Pascua a los que reciban, pero no necesariamente, etcétera, etcétera. Porque tenemos que estar claros, y nos lo dice ahí, que los ritos expresan y enseñan teología y nos dicen lo que la iglesia entiende y está haciendo con el ritual, con el rito propiamente. Por eso es muy importante el poderlos entender.
Y como ejemplo, escogí algunos de los 35 párrafos que consideramos muy importantes. Por ejemplo, el primer párrafo, y si algunos de ustedes tienen su manual, lo pueden ir viendo, que es precisamente en donde habla de la introducción del rito, ¿verdad? Y dice muy claramente, el rito de iniciación cristiana se destina a los adultos que al oír el anuncio del misterio de Cristo y bajo la acción del Espíritu Santo en sus corazones, consciente y libremente buscan al Dios vivo y emprenden el camino de la fe y la conversión. Esta es la base fundamental de quien quiera seguir preparándose y formándose para poder hacerse bautizar y recibir los sacramentos de iniciación. El número 4 dice que la iniciación de los catecúmenos se hace gradualmente en conexión con la comunidad de fieles, no es en privado. La iglesia, las familias tienen que participar, no necesariamente en la formación, pero sí acompañándolos lo más posible en los ritos. El 5 dice que el ritual de la iniciación se adapta al cambio espiritual de los adultos, que es muy variado según la gracia multiforme de Dios, la libre cooperación de los individuos, la acción de la iglesia y las circunstancias de tiempo y lugar. Sí, allí puedes hablar de un poco de el método o la metodología que puedas llevar. Hay mucha información, se pueden llevar manuales o libros que inclusive varias editoriales católicas los tienen. Por ejemplo, sin querer ser comercial, pero es muy importante lo que ha hecho LTP o la liturgia, la prensa litúrgica para entrenamiento, ¿verdad? Liturgia Training Press, ¿verdad? No le estoy haciendo comercial, pero ellos son de los que más nos han ayudado en ese aspecto y nos dan buenos materiales. Busca la página, no me dan comisión ni cobramos nada, ¿verdad? Pero sí eso es algo. O simplemente pones en tu buscador rito de iniciación cristiana de los adultos o para adultos, te van a salir varias opciones, ¿verdad? Hay otro que considero que solo es en inglés, pero que es importante, es el que se llama Team RCIA o RCIA Team de equipo, ¿no? Que son dos personas, amigos nuestros y el compañero de doctorado, que precisamente se han dado a la tarea exclusivamente de formar, de entrenar, de aclarar y de guiar en este proceso a todos los equipos. Y puedes consultarlos, búscalos también en el Internet. El número 8 dice, la iniciación de los cristianos no es otra cosa que la primera participación sacramental en la muerte y en la resurrección de Cristo. El pueblo de Dios, que es el 9, representado por la iglesia local, siempre debe entender y mostrar que la iniciación de los adultos es cosa suya y asunto que atañe a todos los bautizados. Fíjense bien que aquí hay varias palabras claves. En la introducción tú puedes subrayar o sacar lo que en algún momento te puede servir, ¿no? Hay siempre que darnos cuenta, por ejemplo, aquí y lo que implica, ¿para qué? ¿Para qué es este ritual? Para anunciar a los que no lo conocen el misterio de Cristo. El otro aspecto es que sea poco a poco, no es un programa como muchos luego malentienden, incluso sacerdotes, ¿verdad? Para poder, como la catequesis, para recibir la primera comunión o la confirmación, y ya. No, esto es un proceso que nunca termina, ¿eh?
podrán recibir los sacramentos, pero nunca terminan. Yo tengo la agradable experiencia en las parroquias en las que hemos estado con este proceso participando, de que los que más, las personas que más se comprometen y colaboran en distintos ministerios son los que salen del proceso de RICA, ya sea que fueron bautizados o que ya eran bautizados pero no catequizados y reciben sus sacramentos como adultos y se realizan plenamente siguiendo con nuevos compañeros que los van a seguir a ellos en el caminar. Fíjate que las personas que participan para recibir sus sacramentos como adultos son los mejores padrinos, y no me refiero a padrinos de fiesta o de vida, sino padrinos para acompañar en la formación a los que se acercan para conocer a Dios, para ser verdaderos conocedores de la teología divina. Bueno, entonces decíamos que el primero de los rituales es el ritual de la aceptación en el orden del catecumenado. Ya empezamos a usar ¿cómo se le va a llamar ahora al proceso? A partir de la traducción que se está haciendo, la revisión de la traducción que se está haciendo, ya no va a ser nada más rito, sino orden de iniciación cristiana para adultos. O sea, OICA va a ser, ¿verdad? El orden, porque eso es una orden como la orden del presbiterado o del sacerdocio, o como la orden para los ministros extraordinarios, son órdenes especialmente de parte de la Iglesia para los laicos. Entonces, este primer ritual, ¿verdad? Empieza en el párrafo 41 del ritual, por los que, insisto, tengan el ritual. Y dice así, en resumen: de gran importancia es el rito llamado rito de aceptación en el catecumenado, ya que habiendo terminado los candidatos el tiempo del precatecumenado, se presentan públicamente por primera vez y manifiestan a la Iglesia su deseo. Y la Iglesia, cumpliendo su misión apostólica, admite a los que desean ser sus miembros. A estos candidatos, Dios les otorga su gracia, ya que su deseo se muestra patente en esta celebración, que también marca su recepción y primera consagración por parte de la Iglesia. Hacemos notar, y está en rojo esta frase, porque esa es la principal prueba, vamos a llamarle así, de que la persona que llegó buscando cómo poder completar sus sacramentos o iniciar en el proceso de ser católico cristiano, acuérdense, son 4 etapas básicamente: la del precatecumenado, el catecumenado, el proceso de purificación e iluminación y la mistagogia. Entonces, el precatecumenado es cuando hacemos verdaderamente evangelización. Vamos a aclarar esto: qué sabes, qué quieres, qué preguntas trae, qué dudas tienes, todo esto con base, desde luego, en lo que es nuestra Biblia, nuestro catecismo, ¿sí? Y ahí vamos sacando. Cuando ya la persona está verdaderamente consciente de que quiere seguir el paso, es cuando se hace el rito, que es cuando ya se le va a dar la bienvenida para la formación catecumenal, ¿verdad? Y entonces tenemos los que estamos acompañándolos, estar claros de que existe ese deseo, ¿verdad? De seguir adelante para seguirse preparando
en el proceso catecumenado, que básicamente es catequesis. En el 42 nos dice que el propósito del rito, dice, para dar este paso se requieren los candidatos una vida espiritual inicial y los conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana. La primera fe concebida en el tiempo de la evangelización y precatecumenado, lo que acabo de mencionar. La conversión inicial y la voluntad de cambiar de vida y de empezar el trato con Dios en Cristo. Y por lo tanto, los primeros sentimientos de arrepentimiento y el uso incipiente de invocar a Dios y de hacer oración, acompañados de las primeras experiencias en el trato y espiritualidad de los cristianos por medio del contacto con un sacerdote o con miembros de la comunidad. También se debe de instruir sobre la celebración del rito litúrgico de aceptación. O sea, no hay que llevarlos a la sorpresa. Hay que decirles, mira, este próximo fin de semana, a la misa o en el no sé, pues puede ser en cualquier momento, ahí lo dice también el rito en las opciones, va a suceder esto, vas a hacer esto, te van a hacer esto otro. Por eso las palabras claves de este párrafo son eso, estar claros en sus conocimientos fundamentales, sus bases, como principio. El de entender que están dispuestos a considerarse como que están empezando a creer la primera fe, que están iniciando un camino. Están iniciando un camino. ¿Te lo he hecho para allá a ti? A ver, ¿alguien por ahí puede cerrar su micrófono, por favor? Creo que hace rato por eso me quedé sin luz, me cerró a mí. En principio, y sobre todo con el sentido, o sea, con los sentidos, con las experiencias que nos va a dar ciertos sentimientos, sobre todo de arrepentirnos de nuestro viejo yo, de arrepentimiento, de poder ahora sí, en ese momento, estar dispuestos a cambiar lo bueno que estoy teniendo por algo mejor y obvio dejar lo malo y lo que no debe de ser. En el siguiente párrafo nos menciona precisamente cuándo se celebra el rito de aceptación. ¿Por qué tenemos que estar conscientes sobre todo esto? Quiero hacer hincapié. Porque tiene que estar segura la persona de que quiere seguir, no porque se va a casar por la iglesia, no porque amo a mi pareja, y no. Tiene que estar consciente de lo que cree, ¿verdad? Y entonces, por eso es muy importante este primer ritual. Y se debe celebrar el rito en días que ya se hayan escogido, dentro de lo que se considera, en lo que vamos a ver a continuación, un tiempo legítimo, y que se ajuste a las condiciones locales, a las condiciones de cada parroquia. Por ejemplo, ¿qué es eso del tiempo legítimo? Bueno, ese es el tiempo de celebrar el rito de aceptación, en donde, primero, que no sea luego, prematuro. Debe esperarse hasta que los candidatos, según su disposición, condición, hayan tenido el tiempo necesario para concebir la fe inicial y dar indicios de su conversión. Ya sé. Bueno, pero ¿y cómo lo vamos a hacer si son 3, 4, 15 o 20? Pues ahí está el asunto de la importancia de que no es un programa, sino un proceso. ¿Sí? Y es un proceso individual. Y en su caso debemos personalizarlo. Sí, la mayoría de las veces los grupos van más o menos parejos. Si son de 5, 6, 8 o 2. Y eso no, pues no tienes problema, ¿verdad?
pero había que verlo con claridad, no nada más porque ya se me acabó el tiempo. El precatecumenado no debe de establecerse en que va a ser el primer mes y luego ya pasamos o con calendario de la escuela, vamos a empezar ahora en agosto y ya para octubre o noviembre hacemos el rito de aceptación, ya pones hasta fechas y así luego ya iniciamos para prepararlos en la iluminación, en la cuaresma. No necesariamente deberían, y él dijo deberían, no, insisto, lo que aquí está no es una ley, pero no podemos meternos a candelarizarlo de esa manera. Dice, por eso, donde el número de candidatos suele ser menor, debe esperarse hasta que se forme un grupo suficientemente grande para la catequesis y los ritos litúrgicos. O sea, si nomás era 1 o 2, y a lo mejor va a llegar alguien más después, porque esa es la otra, que puedes aceptar en cualquier momento, ¿verdad? Pero tienen que irse acompañando para llegar más o menos parejos en la formación y la catequesis. No se debe, se deben establecer por eso 2 o 3 días o témporas, como se les llama en latín, al año, en los que normalmente se desarrolla el rito. Y esto puede ser, vamos a suponer que empezaste con poquitos y va muy bien, y como estamos regresando el verano, que tuviste vacaciones y empezaste. A lo mejor sí está bien, pero de repente llegó en eso alguien más. Bueno, pues a lo mejor hay que esperarnos a que el catecumenado empiece un poquito después y que nos ayuden los que ya van más avanzados a transmitir sus experiencias a los que apenas están llegando. Por eso, a este rito que consiste en la admisión de los candidatos, la celebración de la palabra de Dios y en la despedida de aquellos, puede seguir la celebración de la Eucaristía. O sea, sobre todo nosotros los hispanos, en muchas parroquias, no se hace la despedida después de la liturgia de la palabra. Se quedan, hay una opción para eso, sí. Pero es importante que continúen reflexionando, meditando, y si es posible, como se hace con la Lección Divina, contemplando para saborear lo que acaban de escuchar en la misa, en la Eucaristía, pero que todavía no pueden, sobre todo los no bautizados, ojo, los no bautizados. Y entonces vayan a otro lugar en ese momento que siga la liturgia, como dice ahí, que siga la Eucaristía, ¿no? Pero en otro lugar, con sus catequistas o sus padrinos o como sea, empiecen a desmenuzar, digerir, discernir, es la palabra correcta, la palabra de lo que escucharon el domingo. Por eso es muy importante. Si la catequesis o el proceso se hace en domingo, ¿sí? Lo ideal es que primero la misa y cuando se despiden, se vayan a su sesión. Si la catequesis se hace en 3 semanas, bueno, que vayan el domingo y después viene otra sesioncita el domingo, sería todavía mejor. Es una sugerencia, acuérdense. En el 45 nos dicen, respecto una vez más a este rito de aceptación, es de desear que toda la comunidad cristiana compuesta por los amigos y familiares y por los catequistas y los sacerdotes tomen parte activa en la ceremonia. El celebrante que preside debería ser un sacerdote, pero también puede ser un diácono. Y por eso está en rojo. Los padrinos deben asistir también para presentar a la iglesia los candidatos avalados por ellos. En algunos casos aquí se puede hacer, y es comulsión, el rito de la señal de la cruz, ¿verdad? Que es muy importante que se haga para los no bautizados. Los que ya fueron bautizados pero que no tienen sacramentos ni han sido catequizados, no requieren que se les haga el señalarlos con la cruz. Es en la frente, en los oídos, en la boca, en los hombros, en el corazón, en las manos,
los pies, etcétera. Algunos de ustedes recordarán, está también en nuestro manual esa acción de la asignación de la cruz. Saltando un poquito y yéndome al 48, dice muy claramente que los candidatos, padrinos de un grupo de fieles, para iniciar, estamos ya desde donde nos empiezan a explicar el proceso del rito. Se reúnen fuera de la iglesia, ya sea en el atrio o en el pórtico, o en alguna parte apropiada de la iglesia. En el 50 nos dicen, excepto cuando los candidatos ya son conocidos por todos los presentes, el celebrante los llama por sus nombres. O sea, cuando inicia el rito, lo ideal es que el sacerdote o el director de adultos de Rica o un catequista de ellos sea el que los nombre, sobre todo los que van a ser bautizados. Y pueden estar los que ya fueron bautizados, pero no catequizados, ¿no? Y entonces se les llama por sus nombres y ya que estén ahí, el sacerdote los interroga. Está aquí en el manual las sugerencias de las preguntas, pero también el pastor, el párroco o el sacerdote puede decir algunas preguntas de acuerdo a lo que está en el manual. El interrogatorio se hace una sola vez por el celebrante y cada uno de los candidatos responde individualmente. Cuando son muchos, ¿verdad?, pueden responder en forma de grupo. El celebrante continúa con las preguntas, como dice aquí, ya sea individualmente o en grupo. Y también el celebrante puede hacer preguntas con palabras distintas a las sugeridas y admitir las respuestas libres y espontáneas de los candidatos. Muchos, yo soy uno de esos, les dábamos un script para que las contesten de lo que estaba en el manual, pero esas son sugerencias. No hay nada más hermoso y cuando ya lo empezamos a hacer en que les decíamos, ustedes contesten lo que les salga del corazón, de lo que les van a preguntar. Sí, les van a preguntar más o menos esto. Ustedes contesten, porque ahí es donde precisamente ellos se van a dar cuenta si están listos para iniciar el catecumenado, para saber que ya están en ese portal para entrar en la iglesia y entonces poder seguir con el proceso. Otro rito importante que está más adelante y que es parte de la bienvenida e iniciación, que se puede hacer al mismo tiempo. Muchas veces se hace primero la unción y luego ya van la asignación y las preguntas, el interrogatorio. Pero dice aquí que durante el tiempo del catecumenado se puede celebrar también el rito de la unción, que se acuérdense que es con el óleo de los catecúmenos, que es el mismo aceitito que se usa para ungir a los bebés menores de 8 años de edad, menores de 7 años de edad, ¿verdad?, que los llevan para ser bautizados, que normalmente el sacerdote los unge con el aceite en el pecho. Recuerden, esto no es algo de magia, porque muchos inclusive llevan a sus bebés para que les pongan los aceititos y les echen agua y para ver si ya se les sale el chamuco, para que les corten los cuernos, para que les corten los cachos, ¿no? No, para eso no es el bautizo, ni la presentación, que también algunos lo confunden. No, es precisamente, es un rito que recuerda el momento en que los que iban a ir a a una guerra, a una batalla, etcétera, se les ungía en el cuerpo con aceite, el aceite es aceite de oliva, ¿verdad? Y iban, de alguna manera, eso era un símbolo de protección contra el mal, ¿se dan cuenta? De hecho, en el bautizo, esa unción, el agua y la unción del crisma son exorcismos. Incluso se termina con un exorcismo final que es el éfeta, el ábrete, ¿se acuerdan?
En este caso ya no se hace en los catecúmenos adultos o mayores de 8 años. Por eso dice aquí que se debe de cuidar de que los catecúmenos entiendan el significado de la unción con el óleo. La unción con el óleo, y aquí está la explicación, simboliza la necesidad de la ayuda y fortalezas divinas para que a pesar de las ataduras de la vida y superando la oposición del mal, del diablo, den con decisión el paso de profesar la fe y la mantengan sin desmayo a lo largo de toda la vida. Lo que decía yo hace un momento, ¿no? Y en el siguiente párrafo dice que la unción generalmente tiene lugar después de la homilía, en una celebración o en la celebración de la palabra de Dios, y se confiere a cada uno de los catecúmenos. Puede ser solo con la palabra de Dios o una misa, pero se refiere a que después de la palabra de Dios y que les hayan hecho esto, van a ser despedidos para que vuelvan a, como dije, a saborear la palabra. Hasta que estén bautizados podrán continuar disfrutando y saboreando del resto de la Eucaristía. Este rito de unción puede celebrarse varias veces durante el proceso de catecumenado. Además, por razones particulares, ¿se acuerdan? Un sacerdote o un diácono puede conferir la unción a un catecúmeno en privado. También se puede, por así como pueden ir, no tiene que ser en una misa o una celebración de la palabra. ¿A qué se está refiriendo en síntesis el manual? A que la unción, como dije, puede ser incluso durante la celebración de la aceptación de la bienvenida, ¿verdad? Del catecumenado. O despuesito de haber hecho eso, signándolos con la cruz, puede también hacerse en el momento para darles tiempo. Lo que sí tiene que ser antes de que vayan a ser bautizados. ¿Ok? De alguna forma u otra, como lo menciona aquí. ¿En dónde? Ya los adultos no es en el pecho. Puede ser, como ven ahí, en las manos, la parte no de la palma, sino en el anverso de la palma, o también puede ser incluso en la cabeza, ¿verdad? No en la frente, porque ahí en la frente va a ser para la confirmación con el crisma. Pero en este caso es solamente para el óleo de los catecúmenos. Este óleo se usa también, como dijimos, por el óleo bendecido por el obispo en la misa crismal, en la Semana Santa. Pero por razones pastorales, el sacerdote que preside puede bendecir el óleo para el rito inmediatamente antes de la unción. Si es que no hubiera, si es que se acabó, puede suceder, lo puede hacer el padre. Hay opciones cuando se hace la oración, como dice aquí, de exorcismo en la unción de los catecúmenos o en la bendición del óleo. Dice, si se usa el óleo bendecido por el obispo, el celebrante dice la opción A. Y cuando el sacerdote que preside por razón personal prefiere bendecir, entonces usará la opción B. ¿Ven? Es lo que está, vuelvo a insistir, vuelvo a mostrar aquí. Miren, yo conseguí, no sé si alcance a ver, es muy recomendable que le pongan separadores a cada uno, porque no es como dijimos, no es un programa, es un proceso, pero podemos irnos directamente a eso, ya sea que se lo pongas o no. O sea, no te lo dan así, los separadores. Propiamente la unción, dice el 103, puede ser en la frente, como decía yo, y dice que los proteja a ustedes el poder de Cristo Salvador, con cuya señal nos ungimos con el óleo de la salvación en el mismo Cristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. El celebrante unge a cada uno de los catecúmenos con el óleo de los catecúmenos en el pecho o en ambas manos, o también en otras partes del cuerpo, si parece oportuno.
La unción puede ser seguida por una bendición sobre los catecúmenos. Y eso está en el numeral 97. Siempre vamos a encontrar también referencias en nuestro manual a otros párrafos. Acuérdense, los numerales que están aquí se refieren a los párrafos de todos el proceso en el manual, de los rituales incluso. Para poder darnos una mejor idea y familiarizarnos, sobre todo los que estamos como catequistas o acompañando en la formación a los que van a llevar el proceso, siempre después de que leamos el rito, antes de prepararnos a nuestra sesión, que ojo, no son clases, son sesiones, porque no nomás debe ser del catequista hacia los que se están preparando, sino también de allá para acá. Entonces, por eso tenemos que preguntarnos a nosotros mismos para después poderles preguntar, después que les expliquemos, si se entendió cuál es el propósito del rito, o sea, para qué van a ser ungidos. ¿Qué es lo que aprendí que no sabía, tanto tú como ellos? O sea, de haber leído el rito. ¿Qué nos llamó o les llamó la atención? Por ejemplo, de que se puede ungir en cualquier parte del cuerpo. ¿Cómo usar el rito? O sea, puede ser en una sesión catequética o en una celebración dominical. ¿Y qué se puede adaptar, sobre todo si va a ser en una sesión dominical, durante la primera parte de la palabra, de la liturgia de la palabra? Pues podemos escoger que haya el medio ambiente sea apropiado, que haya música, ponerme de acuerdo con el coro para que antes o después, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que darle vida y sea algo enriquecedor y motivador para los que están en el proceso. Yéndonos más adelante todavía, tenemos lo que precisamente es en el párrafo 400, la preparación para adultos no catequizados para la confirmación y la Eucaristía. O sea, eso siempre ha causado polémica. Para los que ya fueron bautizados en algún momento de sus vidas, pero que no recibieron la confirmación ni han participado plenamente en la Eucaristía con la comunión, ¿verdad? Entonces, a partir del número 400 nos hablan de el cómo y por qué y para qué. Por eso dice, a partir del 400 dice, las siguientes normas pastorales se refieren a los adultos considerados como mayores de 18, que fueron bautizados como bebés, o sea, menores de 7 años, bien sea como católicos romanos o como miembros de otra comunidad cristiana, pero que no han recibido más formación catequética ni han recibido, por lo tanto, los sacramentos de la confirmación y la Eucaristía en comunión. Esto es muy importante que lo entendamos bien para podérselos dar a entender a ellos también. Y dice, aunque los adultos que no están catequizados no han oído todavía el mensaje del misterio de Cristo, su condición difiere de la de los catecúmenos, puesto que por el bautismo ya son miembros de la Iglesia, hijos de Dios. Por lo tanto, su conversión está basada en el bautismo que ya han recibido y cuya virtud deben desarrollar después. De hecho, si lo que les falta es la confirmación, la Eucaristía, fíjense que precisamente el sacramento de la confirmación es la afirmación de mi bautismo. Tal vez fueron bautizados sin que supieran de qué se trataba porque fueron bautizados de pequeños, pero por eso tienen que prepararse para recibir la confirmación, para poder afirmar ese bautizo que ni cuenta se dieron de él.
Adelantando tantito, del 411, que están también ritos opcionales para los adultos bautizados, pero no catequizados. Por ejemplo, en el 411, se habla de, en la sección 4A, ¿verdad? Se habla del rito de la bienvenida a los candidatos. Este rito opcional, y se subraya, da la bienvenida a los adultos bautizados pero no catequizados previamente que buscan completar su iniciación cristiana por los sacramentos de confirmación y Eucaristía o ser recibidos en plena comunión de la Iglesia Católica, es decir, los que vienen, por ejemplo, de otras religiones cristianas, pero no católicas, ¿sí? Pero que fueron bautizados con la fórmula trinitaria. Eso es muy importante. Ahí es donde nos damos cuenta si necesitan bautizo católico romano o no, porque hay muchas iglesias protestantes o sectas separadas que la forma de bautizar no es con la fórmula trinitaria, que tú bien sabes, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es como se debe de considerar un bautizo correcto y válido, ¿verdad? Entonces, si vinieron de alguna iglesia protestante, pero que fueron bautizados así, están considerados como adultos bautizados, pero no catequizados. ¿Ok? Entonces, en el 454, en la sección 4B, dice también que el rito de envío de los candidatos para su reconocimiento por el obispo y para el llamado a la conversión continua tiene que ser como un rito opcional y se presenta aquí para las parroquias cuyos candidatos que buscan completar su iniciación cristiana o ser recibidos en plena comunión con la Iglesia Católica y serán así reconocidos por el obispo con la celebración subsiguiente. Explico. Si ustedes han estado participando hace algún tiempo, han de haber experimentado en su momento el asistir. Antes de la pandemia, se hacía en un solo lugar, en un auditorio normalmente grande, en donde iban los catecúmenos y los candidatos a ser aceptados en su proceso. Y esto se hacía después del catecumenado, antes de que ya pasaran al periodo de iluminación y purificación, que por aspectos importantes litúrgicos debería de ser siempre durante la cuaresma. Pero esto es restringir, volvemos al punto del programa, y no se trata de un programa, ¿verdad? Pero son opcionales porque pueden ser, los que sí tienen que ir casi obligatoriamente son los no bautizados, pero se puede invitar opcionalmente a los bautizados, no catequizados, porque es un momento importante, es un rito también, ¿verdad? El rito de envío se llama y luego el rito de aceptación, y esa es la parte importante. Tenemos que tomar en cuenta también en la versión al finalizar el manual, en las últimas páginas, ya cuando se terminaron los numerales, está una parte que se llama así: Estatutos Nacionales para el Catecumenado. Si lo alcanzan a ver ahí. Bueno, ¿qué es eso? Que casi nadie lo lee. Yo me declaro culpable en el principio y conste que tengo experiencia en el proceso del RICA, tengo 22 años, ¿no? Pero cuando empecé el primer año hace 22 años, que fue precisamente en Estados Unidos, porque en México, aunque yo era catequista, jamás por aquí me había llegado que los adultos necesitaran preparación y ser por medio de un proceso.
a donde vine a aprenderlo es hace 22 años, fue en Estados Unidos, y fue cuando me dieron el manual, me mandaron una formación, ¿verdad? Al Instituto de Iniciación Cristiana para Adultos, para formación de catequistas a nivel nacional, y cuando regresé, yo ya con las ideas, con los demás, más o menos, pero nunca me puse a leer la última parte, que son los estatutos nacionales, ¿verdad? Y que son de la Conferencia Nacional de Obispos, y que fueron publicados en 1986. Uno importante que hacemos destacar aquí, que ahí se les pone, es el 14. Insisto, los numerales ya no tienen que ver nada con el manual del proceso del rito. Esto ya se termina y es como un anexo al final del libro, ¿ok? Y dice así: para significar claramente la interrelación o unión de los tres sacramentos que se requieren para la plena iniciación cristiana, los candidatos adultos, incluidos los niños en edad de catequesis, deben recibir el bautismo, la confirmación y la Eucaristía en una sola celebración eucarística, ya sea en la vigilia pascual o, si es necesario, en algún otro momento, pero siempre durante la Pascua, agrego, ¿verdad? ¿Por qué quisimos sacar este punto? Porque hay distintas parroquias en donde no conocen esta parte, ni siquiera los mismos sacerdotes, y lo digo con mucho respeto, no porque no lo quieran hacer, sino porque no lo consideran necesario. Yo creo que algunos han experimentado esto, ¿verdad? En donde, dejándose llevar por la facilidad que implica tal vez para el catequista o para la dirección de la catequesis, dice, no vamos a darle los 3 a los niños, son mayores de 8 años, edad catequética, que no fueron, que no han sido bautizados, ¿verdad? Porque si les damos de una vez ahorita a los 8 o 9 años de edad la confirmación, y ya no van a volver, se van a bautizar, y además tampoco les vamos a dar la comunión porque para que sigan con su grupo de formación de comunión. No, este proceso tiene que ser, y lo dice el Papa Francisco, y también tienen instrucciones en el directorio para la catequesis, que toda nuestra catequesis, independientemente que sea para recibir un sacramento, que no es para eso, ¿verdad?, debe de ser precisamente catecumenal. O sea, las bases en cómo llevamos el proceso para los no bautizados son los que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Siempre. En el proceso, o sea, que haya un precatecumenado, un catecumenado, una parte de iluminación y purificación y una de mistagogía o mistagogia. Que les recuerdo, la mistagogia no es más que el conocimiento de lo que viví, del misterio que viví, y eso deberíamos de hacerlo después de cada sesión. Insisto, llámenles sesiones, no son clases. No debemos de acostumbrar a los que van a que van a ir a una clase, no, van a una reunión, a una sesión de formación en la fe que quieren recibir, ¿ok? Entonces, esto está contemplado incluso también en la ley canónica, en el canon 84, de sección 2. O sea, no es un capricho el que los que ya llevaron el proceso, claro, que llevaron el proceso y que estén bien conscientes de lo que van a recibir, niños, adolescentes o adultos no bautizados, deben recibir en la misma celebración eucarística los 3 sacramentos. Ojo, conste que dije deben, no es obligatorio. Si por razones pastorales, ¿se acuerdan también de la palabrita? El pastor, el párroco, está de acuerdo en que solo reciban el bautizo, es válido. La responsabilidad va a ser del pastor en rendir cuentas después. Ya saben dónde, ¿verdad?
pero en eso también hay independencia. No es una ley ni se les puede imponer que tiene que ser a fuerzas así. En resumen, tratando de reunir en esta transparencia, en esta imagen, lo que tenemos que llevar a cabo o en cuenta, o sea, los principios para la planificación, preparación y adaptación. Primero que nada, conocer el rito. ¿Qué es lo primario, lo más importante o mayor, y qué es lo secundario y menor? Porque hay cosas que son más importantes que otras. Claro, aquí no lo pusimos, pero sí se los agrego. Yo pondría nada más 3 cosas principales antes de irnos a la planeación, preparación y adopción, que es leer el manual, primero. Segundo, leer el manual. Tercero, leer el manual. Nunca dejen de tener siempre su referencia, por eso es importante. Sobre todo para los que estén con la responsabilidad de dirigir la formación de adultos. O sea, los que sean de coordinadores o de directores de formación en la fe de adultos o del RICA, no sé cómo le llamen, son los que tienen que tener manual. Y los que participemos como catequistas alrededor, saber que ahí en la oficina o con la persona está el manual y que lo puedo consultar. ¿Ok? No tengo que tener a fuerzas yo uno. Entonces, el segundo punto es conocer la teología detrás del rito. Confiar en el rito. Dejar que los ritos hablen por sí mismos. No querer yo nada más estar hablando de ellos, sino dejar que ellos, con lo que vivieron, me digan lo que sintieron, lo que les llamó la atención, etcétera. Estar consciente del ritmo del rito. Sin prisa, por favor, sobre todo con el sacerdote, ponerse de acuerdo, ensayarlo incluso. Permitir el silencio es muy importante, tanto en la sesión de preparación que tengamos, cuando nos reunamos antes de ir al rito, como durante los ritos. Adáptese para promover el propósito del rito, no por el bien de la novedad o la creatividad. Que hablen los símbolos, porque si los símbolos pudieran hablar, ¿qué les dirían? Pregúntenles, oye, ¿qué te dice la vela encendida, la velota grandota, Cirio Pascual? ¿No? Independiente que ya le hayas hablado antes. ¿Qué te dijo cuando estabas ahí para recibir tu sacramento? O cuando lo ves que va a haber un sacramento. No descuidar el medio ambiente. O sea, tanto en nuestro lugar de reunión para la sesión, siempre debemos de tener símbolos importantes. Les doy 4. Debería de haber siempre en nuestras sesiones una planta viva, no una flor de plástico, una plantita viva, verde. No necesariamente una flor, una planta verde. Que simboliza precisamente la vida y la esperanza en lo que viene. Debe de haber un recipiente con agua pura, no necesariamente que sea agua bendita. Ya de por sí el agua es bendita. ¿No? ¿Por qué? Porque el agua representa la purificación y el alimento, porque el agua nos alimenta, independientemente también del pan y lo demás, pero el agua nos alimenta. Tercero, una cruz. Y consta que dijo cruz y no crucifijo. La cruz simboliza el triunfo sobre la muerte de Jesús. Claro, por eso no debe tener imagen, sino solo la cruz, el triunfo sobre la muerte. Y cuarto, lo más obvio, una Biblia abierta, ya sea en donde se va a revisar el Evangelio del domingo o de lo que vayas a tratar, ¿ok? Y representa la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Esos 4 símbolos son importantes para que les hablen,
no para que tú nomás les hables. Por eso también hay que comprender la importancia de la música. Si es posible, yo, por ejemplo, soy muy malo para cantar o para tocar un instrumento, pero luego les poníamos una musiquita grabada. Ahora es mucho más fácil con estos mugreros de teléfonos inteligentes y pones una bocinita con tu Bluetooth y entonces es fácil consigas apropiada para lo que se va a tratar en la sesión o lo que va a ser el rito, que ya te pusiste de acuerdo y que van a volver a escuchar en el rito. Eso es muy importante, ¿verdad? Y sobre todo, para mí, lo más importante es que hay que criticar en positivo, evaluar y registrar todo lo que ocurra, no de ellos, no de los participantes, sino de mi equipo, catequistas, padrinos, acompañantes, etcétera. Es como tengo que ponerlo, anotar, ay, caray, aquí me faltó esto, o tenemos que mejorar esto otro, la música, hay que ponerme más de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Eso es lo que queríamos que darte y sobre todo poder siempre estar a tu disposición a través de la arquidiócesis. Tenemos una página en Facebook de la Oficina de Evangelización y Discipulado de la Arquidiócesis de Atlanta, en donde específicamente siempre vas a encontrar orientación, se va a estar grabado ahí esta presentación por si la quieres volver a ver y todo eso lo puedes preguntar y pedir ahí en la Oficina de Evangelización y Discipulado de la Arquidiócesis de Atlanta. ¿Ok? Entonces, antes de terminar y pasar a un momento, tenemos unos minutos para aclaración de dudas o para preguntas, o si hay preguntas ya en el chat, ahorita me va a hacer favor Adolfo de leérmelas. Quiero terminar con esta oración que nuestra compañera, amiga y también tutora, porque fue una de las que junto con la señora Terry Sobel de la iglesia de Tomás de Aquino, nos inculcaron, nos guiaron por el camino de formación en la iniciación cristiana. Trajo de una de sus investigaciones esta hermosa oración con la que terminamos nuestra sesión de hoy. Y vamos a hacerla poniéndonos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y juntos mentalmente ustedes y yo leyéndoselas decimos: Dios de vida nueva, de tu mano vienen las aguas que fluyen sobre la tierra, que limpian, reviven y renuevan. Que tu bendición venga sobre nosotros al recibir a los que te buscan con corazones sinceros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí les pongo el contacto, servidor, por si ahorita no salieron preguntas o dudas, que yo sé que van a salir más, o en cualquier momento que estés atascado en algo, puedes dirigirte directamente a la Oficina de Información del Discipulado, a nuestra área de Forum, o si tienes confianza y quieres hacerlo, te pongo ahí mi número de contacto para que mandes un texto o un mensaje o un correo electrónico y ahí está. Entonces, a partir de este momento, Beni, podemos cortar la grabación.